Yo estoy súper bien en mi casa, todavía haciendo la cuarentena. ¿Se acuerdan de mí? Sí, soy Silvana Troncoso, su monitora del taller de teatro de la Corporación Cultural de Puente Alto. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la clase pasada. ¿Lo recuerdan? Sí, hicimos unas máscaras. Yo hice esta nueva porque hoy día vamos a contar una historia. ¿Recuerdan que les dije que teníamos que crear desde cero una historia con 3 personajes? Yo hoy les voy a mostrar mi versión y vamos a aprovechar esta historia para entender algo que es un poquito complicado a veces. El teatro se compone de 2 partes. Una es la obra escrita, a la que le vamos a llamar dramaturgia, y ese es el texto, el guión, que luego van a aprender los actores para poder hacer la obra de teatro, a lo que le vamos a llamar puesta en escena, que va a ser lo que ustedes van a ver en un ratito más. Para poder contar esta historia, yo tuve que pedirle ayuda a otros actores, porque no se la iba a contar sola, muy fome. Entonces, le pedí a 2 amigos actores que vinieran para poder contar esta historia. Ponte en tu lugar también. ¿Por qué voy a Ponte. aparecer? Sí, pues tenés que ponerte en el lugar. Yo voy a decir ahora a mi amigo la Gacela. ¿Están en su puesto? Sí, voy a hacer el sonido ahora. Ya, espérate, 2 segundos. Ya. ¡Qué bueno que llegaron! Son mi amiga la Gacela y el león. Hoy les vamos a contar una historia muy divertida en la que yo voy a interpretar a través de mi máscara a la cebra. Y la historia se llama El león que quería dejar de comer carne. Había una vez un león que se veía muy feroz, pero era bueno y quería dejar de comer carne. Tengo ganas de dejar de comer carne. Lo malo era que ninguno de los animales de la sabana africana le creía que iba a dejar de comer carne. Entonces, cuando lo veían, se asustaban muchísimo. ¡Oh, no! Gacela, estoy tan cansada de que venga el león y nos arruine la cena. Nunca puedo comer tranquila. Sí, yo también estoy muy cansado. El león decidió ir a contarles a los otros animales que ya no comía carne. Pero cuando lo hizo, los animales se asustaron y se escondieron detrás del monte. De verdad, yo ya no como carne. Ahora me encantan los vegetales y todas las hojas de los árboles. ¿Por qué deberíamos creerte, león? Todos te hemos visto comer múltiples animales. Incluso una vez te comiste a un bebé elefante con toda tu familia. Uy, pero eso ya es distinto. Hace tiempo que no hago esas cosas. Ahora como puras hojas. La cebra y la gacela se miraron atónitas. No podían creer lo que estaban escuchando. ¿Debían confiar en el león? Entonces, la gacela y la cebra decidieron tenderle una trampa. A ver, si eres vegetariano, entonces cómete estas hojas. Pero el león comenzó a comer de buena gana las hojas. Y la gacela y la cebra, muy sorprendidas, se dieron cuenta de que el león decía la verdad. Ahora era vegetariano. ¿Ves? No lo puedo creer. Eres vegetariano. Mira, Gacela, es vegetariano. Sí, esas son mis hojas favoritas. También las mías. Y ahora también las mías. No puedo creer que fui tan mala contigo, león. No quise creerte.
y desconfié de ti. Perdóname. Ahora sé que todos tenemos derecho a cambiar. Incluso yo puedo cambiar un día si quiero. No, por favor, tú no cambies, porque eres mi animal favorito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, niños, por escuchar de manera tan atenta. Gracias. Niñas, ¿les gustó el cuento? Ojalá que sí, porque lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Ahora vamos a analizar este cuento con el fin de aprender cosas fundamentales que tienen que saber todos los que se dedican al teatro antes de disponerse a hacer sus propias historias. Entonces, lo primero es comprender que la historia que vimos se divide en partes y estas partes componen una estructura. ¿Pero qué es una estructura? Es como el esqueleto de un cuerpo, es lo que mantiene todo junto y activo. Entonces, la estructura del cuento que acabamos de ver es la siguiente. Son 3 partes. La primera es el inicio o presentación del conflicto. La segunda es el desarrollo del conflicto. Y la tercera es la conclusión del conflicto. ¿Se dan cuenta que dije conflicto en las 3 partes? Es porque el teatro no existe si no hay conflicto. Es lo más importante. Siempre vamos a ver cómo se desarrollan, resuelven o piensan diferentes tipos de conflictos que pueden ocurrir entre humanos, animales o cualquier otro ser que protagonice esta historia. Vamos a analizar ahora parte por parte el cuento que acabamos de ver, que, ¿cómo se llamaba? Bien, se llamaba El león que quería dejar de comer carne. Entonces, en la primera parte, lo que vimos fue la presentación del conflicto. Esa presentación de conflicto, ¿cuál era? Bien, el león necesitaba que los demás animales le creyeran que había dejado de comer carne y se había vuelto vegetariano. ¿Qué es vegetariano? Cuando una persona o animal no comen carne, comen solo plantas, vegetales, verduras, frutas. Y luego vimos la segunda parte. En la segunda parte, que era el desarrollo del conflicto, nos dimos cuenta de que el león hizo lo imposible por decirle a los otros animales cuál era su verdad. Y los demás animales lo pusieron a prueba para saber si eso era cierto o no. ¿Qué pasó en la tercera parte, que es la conclusión o solución del conflicto? Muy bien, los animales le creyeron al león porque vieron al león comer hojas. Eso los hizo muy felices porque se dieron cuenta de que iban a poder estar felices y tranquilos viviendo todos juntos. Pero ustedes se preguntan si es que es posible hacer otra historia con los mismos personajes y en el mismo escenario. Obvio que es posible. Y para eso vamos a mostrarles una segunda historia con los mismos personajes. La cebra, la gacela y el león. Había una vez un león que estaba muy hambriento hace días. No podía comer porque todos los animales de la sabana africana, lugar donde él vivía, le tenían miedo. ¡Ay! ¡Tengo hambre! El león generó una estrategia para poder engañar a la cebra y a la gacela y poder comérselas. ¡Cebra! ¡Gacela!
¿Pueden venir un poquitito para acá? Tengo que contarles algo. No, no queremos ir porque tú eres malo y nos vas a querer comer. Solo un segundo nomás. Ya está bien. Les voy a decir desde acá. ¡Soy vegetariano! ¿Qué? La cebra y la gacela, incrédulas, no podían creer lo que estaba diciendo el león. ¿Vegetariano? ¿Vegetariano tú? ¡Ah! Gacela, yo no le creo. ¿Qué piensas que deberíamos hacer? No lo sé, pero quizás podríamos confiar en él alguna vez. Oh, está bien, si tú lo dices. Bueno, León, te creemos. Te llevaremos estas hojas, pero por favor, no nos comas. ¡Ay, sí es verdad! El león engañó a la gacela y a la cebra. Se las intentó comer, pero afortunadamente lograron escapar atrás del monte. Y así se pusieron en altura y lograron que no se las comiera el león. León, no puede ser así. ¿Cómo es posible que nos intentaras engañar? ¡Tengo hambre! Gacela, creo que tenemos que hacer algo. No puede ser que el león tenga hambre y nos intente comer. Quizás tenemos que llegar a algún acuerdo para que el león no tenga hambre y nosotras podamos seguir vivas. Sí, lleguemos a un acuerdo con el león. Fue así como todos los animales de la sabana se pusieron de acuerdo para invitar al león una vez al mes a comer y que así no tuviera que comérselos a todos. León, te vamos a invitar a comer una vez al mes y así no tendrás que comernos. ¿Estás de acuerdo? Ay, sí, pero por favor, denme algo para comer, que tengo hambrecita. Sí, está bien. Fue así como todos los animales llegaron a un acuerdo y ahora viven en tranquilidad, en comunidad y no se sienten amenazados. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó esta segunda historia, niñas? Ojalá que sí. Bueno, esta historia tenía los mismos personajes, pero la misma estructura, pero era una historia diferente, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que se dieron cuenta. En esta, el inicio, el desarrollo y la conclusión eran diferentes que en la historia anterior. En el inicio podíamos ver cómo el conflicto del león cambiaba. Ya no era que no quería comer carne, sino que quería comerse a un animal. En la segunda parte vimos cómo el león intentaba hacer posible su deseo, pero la cebra y la gacela se dieron cuenta y pasaron a la tercera parte de la historia. En la tercera parte de la historia nos dimos cuenta que la resolución de este conflicto era brindarle al león una cena, una comida, una vez al mes. De esa forma, todos iban a poder vivir tranquilos y sin riesgo de morir por culpa del león. ¿Se dieron cuenta? Ocupamos las mismas cosas y no hubo necesidad de hacer ningún cambio en la escenografía, que es el paisaje que está detrás de nosotros, ni en los vestuarios, que es aquello que tenemos puesto para poder actuar, ni las máscaras, que es la cosa más importante que hicimos hoy.
Espero que les haya quedado muy claro y ahora los voy a invitar a hacer un pequeño recorrido por la escenografía y todos los elementos que componen esta puesta en escena. Acompáñenme. Para explicarles un poco la puesta en escena vinieron de nuevo mis dos amigos actores, la gacela y el león. Vamos a analizar un poco los vestuarios que hicieron posible que pudiéramos convencerlos a ustedes de que éramos los animales que dijimos que éramos. Vamos a ver primero el león. Acompáñame, gacela. Ven, león. El león tiene la máscara que hicimos antes. Luego se pueden dar cuenta que para complementar se puso este abrigo. Pero, ¿ustedes pensarán que nosotros compramos estas cosas? No, obvio que no. Las encontramos en la casa. Hicimos todo con material reciclado y cosas que estaban a la mano. Lo importante es la creatividad. Cuando fuimos al closet de todos los que vivimos en la casa, buscamos cosas que pudieran parecerse al león. Y entre esas cosas encontramos este abrigo, que ustedes se van a dar cuenta que no es precisamente de león, pero es una tela que sugiere a un animal. Muy bien. Y bueno, el león además se puso estas cadenas para parecer más rudo y fuerte. Y eso es otra cosa muy importante de la construcción de personaje del león. El sonido. Ustedes se dieron cuenta que el león buscó su propia voz, como yo les dije que hiciéramos mientras construíamos nuestras máscaras. ¿Se acuerdan? ¿Puedes hablarnos alguna cosa, león? Sí, también. Es muy importante el cuerpo que vamos a tener. Por ejemplo, yo estaba así. Ese cuerpo del león le permitió verse más feroz y darnos la impresión de que en el primer cuento era muy difícil creerle que comía ahora solo plantas, ¿verdad? Y en el segundo cuento nos dio la impresión de que era muy feroz y que obvio que se iba a comer a la gacela y a la cebra. Exacto. Ahora vamos a analizar un poco la gacela. Ayúdame, león. La gacela era un personaje diferente al león y diferente a la cebra. Para eso tuvimos que investigar un poco cuáles eran los colores de la gacela y nos dimos cuenta que los colores que utilizaban las gacelas eran muy parecidos a los colores del entorno, tonos tierra, café y amarillo. Como se pueden dar cuenta, en la construcción de la máscara pusimos detalles que tienen que ver con el animal en la vida real. Para eso utilizamos internet y buscamos fotos de cómo era ese animalito. Luego le dimos personalidad, incluyendo labios y otros colores que no pertenecen a la gacela. Luego, la gacela necesitaba sentirse un poco más animal, entonces utilizó estos. ¿Y qué son estos? Calcetines. Es nada especial. Lo importante es que cuando ustedes estén jugando, conjuguen todas las cosas que hay en su casa para que puedan crear una realidad muy verdadera, algo que los demás puedan creer que es cierto. Y por último, vamos a ver la cebra. La cebra, bueno, lo importante de la cebra fue buscar ropa de rayas, porque la ropa de rayas iba a darle más verdad a la cebra, porque lo más importante que tiene la cebra son sus rayas, ¿verdad? Luego le pusimos su personalidad y nos basamos un poco en otros dibujos de cebras. Y así pudimos darle un carácter. Lo importante fue que yo utilicé tonos rosados y morados para los detalles. Así pueden combinar con mi pelo. Y bueno, esto es un pañuelo. Si ustedes por alguna casualidad encuentran pañuelos en sus casas, también les pueden dar otras características, porque pueden utilizarlos para cubrir sus rostros y quizás
utilizarlo para dar texturas de otro tipo de cosas. Por ejemplo, si quisieran hacer un pájaro. Sí, León, ¿qué pasa? Pañuelos, manteles, distintas cosas que tengan en la casa. Sí, es verdad, podemos usar todo tipo de telas. Y con estas telas pueden dar sensaciones. Por ejemplo, si yo hubiese querido poner un pájaro también como personaje en mi historia, quizás podría haber puesto este pañuelo volando alrededor, y eso pudiera ser un pájaro. ¿Ven? Lo importante es que estimulen su imaginación y se atrevan a hacer todo tipo de cosas. Ahora vamos a revisar un poco el espacio, porque si ustedes se dieron cuenta, nosotros no estábamos actuando en el aire. Parte importante de una puesta en escena es la escenografía. Le llaman también diseño teatral o diseño escénico. El diseño es muy importante porque es lo que nos va a dar la atmósfera del lugar en el que habitan estos personajes, ¿verdad? También parte del diseño son los vestuarios que ya vimos antes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para que esto se viera como la sabana africana, el lugar donde viven los animales? Sí, hicimos diferentes tipos de naturaleza, pero ¿cómo logramos hacer eso? Miren, les voy a mostrar. Por un lado, toda la escenografía que contenía el león está hecha de cartón. ¿Ven? Estas son cajas de cartón que nosotros cortamos de esta forma para darles textura. Y luego apoyamos en una caja de cartón regular. Solo la abrimos y la pusimos de apoyo. Luego están otras cosas que ya estaban en la casa antes de que nosotros nos dispusiéramos a trabajar, que eran las plantas. Muy bien, León. Aquí también atrás tenemos un montón de plantas que son de la casa. Entonces no necesitamos hacerlas de manera artificial porque teníamos muchas verdaderas en la casa. Y luego están estas, que si bien no son verdaderas, también las teníamos de adorno y las pudimos usar. Estas son hojitas que son de plástico, pero yo les digo, ustedes no tienen por qué tener todas estas cosas. Van a tener las propias de su casa y con eso van a poder armar diferentes escenografías. Muy bien, León. Qué bueno que me lo señalaste. También usamos esta alfombra que le dio un estilo cercano al África, porque eso era lo que queríamos. Esto fue lo más cercano que encontramos, pero quizás ustedes en sus casas tienen cosas mejores. Y miren, también pusimos acá esta alfombra de pasto para poder cubrir un sillón. El monte todo el tiempo fue el sillón. Y bueno, también nosotros tenemos a nuestra amiga, la jirafa, que nos ayudó a hacer que este paisaje se viese mucho más cercano a lo real. ¿Les gusta? ¡Qué bueno! Lo más importante es que ahora ustedes tienen la posibilidad de crear todo tipo de imágenes, todo tipo de cuentos, todo tipo de lugares, y como tarea tienen que jugar en sus casas. Y lo más importante es que van a imaginar todo tipo de cosas, todo tipo de historias con todo tipo de personajes. Por ejemplo, pueden ser personajes que viven en el mar, pueden ser personajes que viven en la tierra, pueden ser animales, pueden ser humanos, pueden ser robots y androides, pueden ser máquinas, pueden ser objetos, pueden ser todo tipo de cosas. Bueno, eso es todo por hoy día y los espero en una próxima clase. ¡Chao, niñes! ¡Despídase, chiques! ¡Chao!